Buenas con todos. Bienvenidos una vez más al programa de entrenamiento en mantenimiento de sistemas de generación de oxígeno. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de componentes de una planta PSA, primera parte. Mi nombre es Hugo Barrera de la Cruz, soy ingeniero electricista con una maestría en ingeniería mecánica. En esta primera parte vamos a tocar algunos componentes de una planta, de una planta PSA, ¿no? Por sistema de presión, de absorción, y vamos a ir reconociendo, ¿no? Cuáles son las necesidades que requieren estas plantas para poder, ¿no? Tener un oxígeno continuo, constante, a una determinada presión caudal, ¿sí? Y la cual se va a requerir, ¿no? Para poder ofrecerlo, digamos, ¿no? A redes hospitalarias o llenado de tanques. Entonces, al finalizar la revisión de toda la presentación, el participante conocerá y comprenderá los componentes del sistema de suministro de oxígeno, así como sus características, ¿no? Es reconocer estos componentes y también qué características tienen, ¿no? Vamos en algunos casos a especificar algunas características ¿no? de una forma muy específica, y en otros casos vamos a tomarlos de forma general, ya que más adelante vamos ya cuando hablemos de planes de mantenimiento, ahí seremos aún más específicos en algunos componentes. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones, ¿no? En la selección de estos componentes, ¿no? Debemos tener una consideración o una cantidad de consideraciones necesarias. Dimensionamiento de los equipos de acuerdo a la demanda de oxígeno y los cálculos realizados. Entonces, se requiere un dimensionamiento de estos equipos, ¿no? Dependiendo de la demanda. Si existe una determinada demanda en la cual se calcula, ¿no? En base a la necesidad digamos, vamos a ponerlo así, de áreas requeridas en un hospital, en un establecimiento de salud, ¿sí? De acuerdo a esa demanda y a los cálculos realizados, ¿sí? Como, digamos, la cantidad de presión, ¿no? La cantidad de caudal que debe existir, la cantidad de energía, etcétera, ¿no? Entonces se realiza un dimensionamiento, ¿no? Se analiza el costo-beneficio, se analiza la eficiencia, se analiza, ¿no? Digamos, el tiempo digamos, de retorno, digamos, de esta inversión, ¿sí? Se analiza también el tema ¿no? de dónde van a estar instalados estas plantas, estos componentes, ¿sí? Entonces, también debemos tener en cuenta el método de producción de oxígeno, ¿sí? ¿Qué tipo de método vamos a utilizar para esta producción de oxígeno? Si va a ser por un sistema PSA, o un sistema criogénico, o un sistema VSA, o tal vez VPSA, ¿no? O entre otros, ¿sí? Entonces, dependiendo del método que elijamos, dependiendo de este análisis costo-beneficio, etcétera, etcétera, vamos a tener que tener esa consideración. La ubicación física de la planta, a cuántos metros sobre el nivel del mar, características del entorno, ¿sí? Si es que digamos, nuestro establecimiento de salud, tal vez esté en un lugar donde haya cierta contaminación ambiental, ¿sí? Si haya una cantidad de humedad, no de repente donde sea un lugar muy caluroso, las temperaturas sean altas durante el año, ¿sí? El tipo de clima, etcétera. Estos componentes por los que pasa el oxígeno medicinal deben ser de material de grado médico certificado. Todos los componentes, ¿sí? Deben ser certificados, deben ser supervisados y deben ser, digamos, chequeados, ¿no? Por las autoridades, hemos visto, pues, según la norma, por equipos, ¿no? De supervisión del Ministerio de Salud, que van a designar si realmente ese componente se puede utilizar, ¿sí? Si en verdad va a cumplir las características técnicas necesarias. La concentración del oxígeno medicinal debe ser, ¿no? Del 93% más menos el 3% según normas internacionales, o de una concentración superior, ¿sí? En la cual nosotros ya sabemos que debemos tener un nivel de 93% y mayor a esto.
Y otra consideración importante es que se debe garantizar el funcionamiento continuo de esta generación de oxígeno y de la calidad del oxígeno. Entonces, ¿qué otras consideraciones debemos tener en la sala de máquinas, ¿no? Justamente el lugar, el espacio donde van a estar nuestros componentes. En cuestiones de infraestructura, ¿sí? La central de oxígeno debe estar en un ambiente adecuado para instalar los equipos de la planta generadora, con bases antivibratorias, ¿no? Ante la presencia, digamos, de movimientos telúricos, ¿sí? Y no exista alguna, digamos, alguna posible fisura o no caída, digamos, o tal vez, ¿no? Desnivelación de estos equipos, de estos componentes. La red de suministro de oxígeno. Esta instalación de redes de tuberías de cobre, conexiones a una fuente de suministro de oxígeno y un punto de salida hacia un ambiente específico. ¿Sí? Debemos tener cuidado, ¿no? En estas instalaciones que deben ser seguras, deben ser de cobre. Ya vamos a ver más adelante también qué tipo de tubería es la que se utiliza, ¿sí? Y que deben cumplir estándares, ¿no? En su conexionado para mantener una cierta presión caudal, y los puntos de salida también, ¿no? Deben tener un ambiente específico. En cuestión de equipamiento, el equipamiento electromecánico diseñado y seleccionado para generar oxígeno debe ser con una calidad de 93% de pureza. Entonces, todos los componentes de control, los componentes, digamos, de automatización, a lo menos para este grupo de válvulas que vamos a tener a lo menos la generación de oxígeno, también vamos a ver en los secadores, ¿sí? Donde también se necesita un sistema de válvulas para obtener una mayor limpieza, ¿no? del aire, de la filtración del oxígeno, deben ser bien calibrados, dimensionados, ¿no? Para obtener esta pureza que se requiere. Igualmente, ¿no? La cantidad de energía necesaria, ¿sí? Tiene que cumplir ciertos estándares, ¿sí? Y de acuerdo a eso, tiene que coordinarse, ¿no? Con los equipos que tengamos presentes en nuestras instalaciones. ¿Cuáles son entonces estos componentes de esta planta? ¿Sí? Los componentes de la planta, como vemos aquí en esquema general, ¿sí? Primero, tenemos como equipo inicial el compresor. Este compresor, ¿sí? Lo que hace es comprimir el aire, ¿no? Aumenta el aire a nivel de la presión requerida, ¿no? Él toma el aire del ambiente, por así decirlo, y lo comprime, ¿sí? Lo comprime a una determinada presión, con un determinado caudal, y luego pasa a un secador. ¿Por qué a un secador? Porque el aire tiene, vamos a ponerlo así, agua. Entonces, no podemos trabajar con el aire que contenga esta cantidad de agua. Entonces, este secador debe extraer la humedad del aire mediante un enfriamiento, ¿no? del mismo, ¿sí? Entonces, lo seca el aire, es un aire seco, luego pasa por un conjunto de filtros. Ahora después vamos a hablar de este conjunto de filtros. Depende mucho del tipo ¿no? digamos, de aire que vamos a obtener en esa etapa, ¿sí? Y luego pasamos a una torre coalescente, que es una torre de carbón, la cual absorbe, ¿sí? Hidrocarburos, olores y sabores, ¿no? Aceites en sí. ¿Por qué? Porque el aire no puede tener estos hidrocarburos, porque si no, ya estaríamos hablando de una posible inflamación del oxígeno. No puede haber la existencia de esto. Por eso estas torres de carbón son muy importantes. Luego, cuando ya hemos limpiado, hemos secado al aire, le hemos quitado algunos filtros de impurezas, por ejemplo, no sé, carga orgánica, tal vez también hidrocarburos, olores, sabores, etcétera, ya lo pasamos a un tanque de aire, ¿sí? Aquí se acumula el volumen necesario de aire para alimentar recién al generador de PSA. Entonces, este tanque de aire obviamente es como el pulmoncito, ¿sí? Ya está limpio, un aire más limpio, ¿sí? Más necesario para pasar un proceso de generación de oxígeno. Entonces, este también tiene que estar a una determinada presión y caudal, a una cierta temperatura, humedad ¿no? controlada. Entonces, luego de eso pasamos al generador PSA en sí,
¿sí? Aquí ya hemos visto en la anterior diapositiva, donde ya tenemos ¿no? presente los tamices moleculares con la zeolita, ¿sí? Entonces, este agente que permite el intercambio iónico reteniendo moléculas de nitrógeno de aire, ¿sí? Se retiene el nitrógeno, pasa el oxígeno, permitiendo no la generación de oxígeno a una determinada pureza, ¿sí? Y luego pasamos a un tanque de producto, ¿no? En la cual ya es un tanque de oxígeno. Ya tenemos aquí un oxígeno a una pureza del 93%. Y luego, este oxígeno, que debe estar igualmente a una determinada presión, ¿sí? Ya puede ser utilizado directamente, por ejemplo, a una red hospitalaria, como vemos aquí, ¿sí? O ¿no? Tal vez también a ¿no? a una rampa de llenado ¿no? de tanques de oxígeno, para la cual ya también requeriremos un compresor de alta presión, que son los compresores booster, ¿sí? Igualmente, ¿no? En algunos casos, mejor dicho, ¿no? Después de tener el oxígeno, necesitamos algunos filtros de limpieza, como por ejemplo los filtros bacteriológicos, ¿no? Para poder tener un oxígeno más puro, ¿sí? Entonces, todo este sistema, todos esos componentes son los que vamos a estudiar. Empezamos con los compresores de aire. Existen varios tipos de compresor, ¿sí? Este equipo que se encarga de absorber el aire del medio, en este caso lo absorbe el aire del medio y lo dirige al otro espacio o salida con una presión deseada. Entonces, como vemos aquí en la imagen, toma el aire, se absorbe y lo presiona, ¿sí? Lo presiona a una magnitud deseada y la cual está establecida previamente según los parámetros que se requieran. Si bien algunos ventiladores no cuentan con un compresor de aire interno, se puede considerar como una alternativa de oxígeno de bajo flujo al concentrador de oxígeno para proveer el gas necesario. ¿Okay? Entonces, aquí vemos el compresor tipo Skrull, por ejemplo. Es un tipo de compresor de desplazamiento orbital. Normalmente vemos aquí que lo que hace son dos, digamos, serpentines, ya, en la cual uno, al momento de hacer el golpe con el otro, ¿sí? Aumenta la presión, ¿no? Absorbe el aire, ¿no? Lo presiona y al aumentar la presión ya lo expulsa con un aire más comprimido, ¿no? A una determinada presión. Entonces, este elemento compresor consta de una espiral fija en una carcasa y una espiral móvil excéntrica. Estas están montadas con un desfase de 180 grados para formar bolsas de aire con un volumen que varía regularmente. Esto proporciona estabilidad radial a los elementos de desplazamiento. ¿Okay? Entonces, este compresor tipo Skrull también es uno de ellos que bajo ciertas características podemos utilizar. Ahora, acá tenemos el compresor de tipo uñas. Aquí este sistema, ¿sí? Un tanto diferente al tipo Skrull, consta de dos rotores, como vemos aquí, que giran en sentido contrario uno de otro, dentro de una cámara de compresión. El proceso de compresión se divide en aspiración, compresión y descarga, ¿no? Por aquí, digamos, se aspira, ¿no? Se absorbe este aire, si pasa por un primer rotor, por así decirlo, luego se presuriza, pasa por un segundo rotor y ya ¿no? Expulsa ¿no? O descarga a una determinada presión requerida. Durante la fase de aspiración, el aire entra en la cámara de compresión hasta que los rotores no bloquean la entrada. Durante la fase de compresión, el aire aspirado se comprime en la cámara de compresión, ¿no? Que se reduce a medida que los rotores giran. La descarga se produce cuando uno de los rotores abre la lumbrera de salida y se expulsa el aire comprimido de la cámara de compresión. Entonces, es un sistema también muy interesante que permite tener, ¿no? un aire a una determinada compresión. Tenemos los compresores tipo tornillo. Estos son, digamos, los compresores bastante utilizados en nuestros sistemas de plantas, ¿sí? Basa su tecnología en el desplazamiento del aire a través de cámaras que se crean con un giro simultáneo, ¿no? Y en sentido contrario de dos tornillos, ¿no? Uno macho y uno hembra, ¿no? Lo cual esto hace que prácticamente su generación, su compresión de aire tenga ciertas características interesantes, como por ejemplo, no genera mucho ruido, ¿sí?
y ¿no? Se mantiene, se tiene una presión bastante deseable. El aire llena los espacios creados entre ambos tornillos, como vemos aquí. Aquí el azul es el ingreso del aire, ¿sí? Aumentando la presión según se va reduciendo el volumen en las citadas cámaras, como vemos aquí. El sentido de desplazamiento del aire es lineal, desde el lado de aspiración hasta el lado de presión, ¿no? Donde se encuentra la tobera de salida. Entonces, dentro de esos tornillos de compresores de tipo tornillo, existe el tornillo lubricado, en el cual se inyecta aceite de unos rotores para lubricarlo, sellar y refrigerar el conjunto rotórico, ¿sí? Y otros tenemos los tornillos exentos, ¿sí? Los rotores trabajan en seco, es decir, no se les lubrica, no se les inyecta aceite, suministrando aire sin contaminar por el aceite de lubricación. Entonces, este es el que más requerimos, ¿no? Los tornillos exentos de aceite. ¿Por qué? Porque si le inyectamos aceites ya estamos, ¿no? Digamos, ingresando aire, elementos inflamables, hidrocarburos, lo cual no es bueno para nuestra generación, ¿no? Lo que buscamos es un tipo de tornillo del tipo exento. También tenemos los de tipo pistón, que también son muy utilizados, ¿sí? En este caso, el pistón se mueve hacia arriba en el interior del cilindro, reduciendo el espacio superior. Esto provoca que el aire tenga que aumentar la presión para poder encajar en la cavidad más pequeña, ¿no? Es un sistema también muy interesante, ¿no? Del pistón, ¿sí? En la cual, ¿no? Se va cargando, digamos, y luego el pistón, ¿no? Va impulsando, va empujando bajo un sistema, ¿no? Mecánico y va metiéndolo a una cierta presión, ¿no? Aquí vemos la entrada de aire, ¿sí? La válvula de admisión abre y luego el sistema, ¿no? Comprime este aire y luego, ¿no? Lo expulsa a una salida de aire ya comprimido. Entonces, existen compresores de presión de efecto simple, ¿no? En la cual comprime solo en un extremo del pistón, como vemos aquí en el lado derecho, en el simple efecto, ¿sí? Comprime solo en un extremo del pistón, mientras que un compresor con doble efecto, el que vemos aquí, comprime en ambos extremos del pistón. Entonces, dentro de los más requeridos, ¿no? Es justamente los compresores de pistón de doble efecto, ¿sí? Los cuales no comprimen ambos lados, ¿sí? Y estos compresores de doble efecto se realiza la compresión en la parte superior como inferior, ¿sí? Dando como resultado duplicar la capacidad del aire que se comprime dentro del cilindro, ¿no? Lo cual lo hace bastante versátil, ¿sí? En el uso, a lo menos, ¿no? Digamos, de sistemas de redes de aire y de oxígeno. Los compresores de pistón pueden incorporar múltiples etapas, ¿sí? De compresión para lograr la presión deseada. Entonces, pueden haber algunos compresores de pistón con cumpliendo varias etapas para tener diferentes presiones, lo cual lo hace también bastante versátil. Este tipo de compresores pueden ser lubricados o sin aceite, ¿sí? También así como los compresores tipo tornillo. Bien, pasamos a los secadores, ¿no? Entonces hemos visto que el compresor comprime el aire, ¿no? A una determinada presión, de un determinado caudal, y lo va inyectando en las redes, ¿no? De ingreso, para luego pasar al secador de aire. El secador de aire lo que busca es secar el aire, ¿sí? Es un equipo bastante utilizado en la industria y consta de un intercambio de calor, de aire a aire, y un intercambio de calor aire refrigerante. Entonces, estos intercambiadores de calor eliminan la humedad. La idea es eliminar la humedad del aire comprimido mediante la condensación, ¿no? De agua en su interior. Esto es fundamental para proteger los sistemas de aire comprimido y todos los equipos alimentados por el aire comprimido de los efectos nocivos de la humedad, ¿no? La humedad en sí contiene bastantes, digamos, fluctuaciones nocivas en nuestro sistema. El criterio más importante es mantener la humedad relativa del aire comprimido por debajo del 50%. ¿Sí? Entonces aquí vemos, ¿no? una imagen de estos secadores, por ejemplo, de refrigerativo, en la cual se encarga de eliminar la humedad del aire. Y aquí vemos, ¿no? Acá hay un intercambiador de calor, en la imagen 1. Este intercambiador de calor se permite que digamos, este fluido, ¿sí? Pase a un evaporador de aire refrigerante, un eliminador de niebla, y luego en la parte 2 ya tenemos una entrada de aire húmedo, ¿sí? Entonces aquí está la entrada de aire húmedo, la salida del aire seco, ¿sí? Ya tenemos un aire, no luego de que pase por el proceso, digamos, ya de haberlo quitado la humedad,
pasa a la salida del aire seco, existe un compresor de ser necesario, ¿sí? En ese sistema, un condensador, una válvula de gas caliente, nuestro filtro refrigerante. Estos secadores también tienen filtros, ¿no? Necesarios para ir también quitando impurezas, ¿sí? Una válvula de expansión, el drenaje electrónico y un controlador. Entonces, este secador refrigerativo, ¿no? Que se requiere bastante, ¿sí? Tiene un papel muy importante, ¿no? Al inicio del sistema del proceso, ¿no? Pureza del oxígeno. Aquí tenemos otro tipo de secador, un secador desecante. En este caso utilizan cuando la aplicación de aire comprimido requiere un punto de rocío a presión inferior a 0 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, cuando se requiere, ¿no? que exista un aire pero a una presión inferior a 0 grados centígrados, estos secadores desecantes de absorción regenerativos constan de 2 depósitos a presión. Entonces aquí este sistema es interesante porque aquí podemos ver que se parece mucho o mejor dicho, no tiene una cierta analogía con el funcionamiento de los sistemas de generación de oxígeno, PSA. Entonces, mientras que en una etapa existe la absorción, ¿sí? En otra etapa está la desorción, ¿sí? Entonces, los secadores de absorción regenerativa constan de 2 depósitos a presión, ambos llenados de desecantes, ¿sí? Un depósito elimina la humedad del aire, ¿sí? El aire húmedo pasa directamente a través del lecho desecante, ¿no? Este aire pasa a un sistema de secado, ¿sí? Que absorbe la humedad. Cuando este depósito está saturado de humedad, se abren las válvulas y se conducen al aire al segundo depósito, ¿no? En espera. Durante la absorción, en el otro depósito se regenera el primer depósito y así se da un proceso cíclico. Entonces, aquí vemos que constantemente vamos a poder tener ¿no? un aire seco, ¿sí? A partir de este sistema, ¿no? De regeneración. Mientras que uno se comporta ¿no? está pasando por un proceso de absorción, ¿no? De secado, el otro está haciendo, ¿no? La limpieza y luego se vuelve a regenerar en este proceso mediante un sistema de válvulas para tener constantemente un aire seco, ¿sí? Entonces, estos secadores desecantes son muy utilizados también, ¿no? En la industria ¿no? de la generación de los sistemas de las plantas de generación de oxígeno. Con respecto ahora a los tanques de aire, ¿sí? Una vez que ya hemos pasado por la compresión, hemos secado el aire, ahora con respecto a los tanques de aire, existen normas para estos diseños, ¿no? En la cual tenemos la norma del Decreto Supremo número 052, donde se aprueba el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, diseño y cálculo de tanques de almacenamiento, ¿sí? Algunas normas internacionales de diseño de recipientes a presión, comparación de procedimientos, etcétera, ¿sí? Que podemos ver en la literatura, y la cual nos indica lo siguiente. Estos tanques de aire sirven como parte del sistema de almacenamiento de la planta, ¿sí? Lo que queremos es, como hemos visto, comprimimos el aire, lo secamos, pasamos por algunos filtros necesarios y luego lo pasamos a un tanque, ¿sí? Entonces, este tanque nos facilita la conducción del aire y posteriormente el oxígeno a través de los filtros de tuberías. Para la elección adecuada de un tanque se puede utilizar el siguiente ejemplo. Aquí lo vemos en esta digamos, plantilla o no pegatina en color verde. Si se posee un compresor, por ejemplo, de tornillo de 5.5 HP, ¿no? El cual genera un caudal de 620 litros por minuto, podemos, ¿no? Designar lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos tanques son los que no vamos a qué capacidad va a tener tanques, ¿no? Con respecto a esta presión, a este caudal? Entonces, si sabemos que los 620 litros por minuto, ¿sí? No, quiere decir que en 60 segundos se pueden llenar 620 litros, ¿no? Haciendo la división. Entonces, en un segundo, ¿no? Haciendo 620 entre 60, podemos obtener 10.33 litros, ¿sí? Y aquí, ¿no? Nos da una nota, multiplicar por 10 la cantidad de litros por segundo de aire generado por el compresor. Entonces, si tenemos 10.33 litros, se multiplica por 10 y esa es la cantidad, ¿no? La capacidad de 103.33 litros de capacidad del tanque.
Como resultado, un tanque ideal para el compresor de ese tornillo, ¿sí? Es uno con capacidad de 90 a 100 litros de aire. Así se logrará un óptimo diseño. ¿Correcto? Entonces, esta es una forma de calcular, ¿no?, el tanque requerido necesario dependiendo del tipo de compresor que tengamos. Los tanques de aire pueden ser verticales u horizontales, ¿sí? En los tanques verticales el aire comprimido recorre una distancia mayor, ¿no?, obviamente por la geometría que contiene, ¿no?, una distancia mayor hasta llegar a las tuberías en un tanque horizontal, ¿sí? Entonces, este tiene un mejor recorrido, los tanques verticales, a comparación de los tanques horizontales. Por otra parte, el diseño del tanque vertical favorece un menor porcentaje de presencia de vapor de agua del aire. Entonces, se prefiere siempre, ¿no?, en estos sistemas, tanques verticales. Ahora, hablemos de las válvulas de seguridad, que también son componentes muy importantes. Según su elevación, ¿sí?, las válvulas de seguridad de apertura instantánea, cuando se supera la presión de tarado, esta presión de tarado significa, es una presión, ¿no?, manométrica deseable, si la válvula abre repentinamente y totalmente, ¿sí? Hay otras válvulas, según su elevación, que son de alivio de presión. Cuando se supera la presión de tarado, la válvula abre proporcionalmente al aumento de presión. Hay otros tipos de válvulas según su agrupación, válvulas de seguridad sencilla, son las que se alojan en su cuerpo a un solo asiento de la válvula, y las válvulas de seguridad doble o múltiple, son las que alojan a su cuerpo dos o más asientos de válvula, ¿no?, la cual se utiliza justamente para tener una mayor diversificación. Según su actuación, en estos tipos de válvulas también podemos clasificarlos como válvulas de actuación directa. Son válvulas cargadas axialmente que al alcanzar la presión de tarado, ¿no?, a una determinada presión manométrica deseable, abren automáticamente debido a la acción del fluido, ¿no?, a presión sobre el cierre de la válvula. Y otras válvulas de actuación indirecta deben actuar debidamente sin ayuda de ninguna fuente exterior de energía para obviamente purgar o hacer otro tipo de acción. Y según su conexión podemos hablar de válvulas embriagadas, roscadas y soldadas. Entonces, en la norma técnica, ¿no?, de la NFPA 5.1.10.5.310, habla sobre las válvulas de corte y cajas de válvulas, en la cual nos indica, nos recomienda que deben colocarse la localización de las válvulas de seguridad, deben colocarse en una válvula principal o de fuente en la salida de cada sistema de suministro de gas médico vacío. Debe haber por lo menos una válvula principal. Debe estar localizada en la misma habitación o depósito donde esté localizada la fuente de suministro, ¿sí?, para poder obviamente hacer su manipulación. Cuando la válvula principal no es fácilmente accesible por alguna situación, debe colocarse una válvula principal de línea dentro de esta, ¿okay?, para asegurar su manipulación. Cada ramal lateral debe tener una válvula de servicio, y en áreas críticas se deberá colocar una válvula de corte por cada gas en cada bajante de una toma de pared, ¿sí?, para mantener una presión de ese control de válvulas. Entonces, dentro de ellas también las válvulas de seguridad, para seleccionar correctamente, ¿no?, se debe tomar en cuenta lo siguiente: la fiabilidad de los factores de caudal, KB o CB, es decir, este dimensionamiento de válvulas, accesorios y tuberías se realizan en función de estos valores, ¿sí?, que el fabricante de válvulas debe certificar. Ya luego vamos a ver más adelante cómo utilizar estos factores. La estanqueidad del cierre. Un fallo de estanqueidad provoca pérdidas de presión y caudal que repercuten directamente en la cantidad y calidad del gas obtenido. Entonces, debemos tener cuidado, ¿no?, cómo poder, digamos, aliviar esa estanqueidad del cierre, ¿no? Luego, la compatibilidad química de los materiales para trabajar con oxígeno, que es lo que requerimos. Es necesario asegurar que los materiales utilizados son compatibles con este gas, ¿no? Para eso debemos utilizar cierto tipo de material en estas válvulas. La seguridad del procedimiento. El oxígeno exige que todas las partes en contacto con el gas estén libres de grasas y aceites con el fin de evitar igniciones espontáneas por compresión. Sí, hemos visto, ¿no?, que es muy importante mantener o aliviar en estos sistemas, ¿no?, de tuberías. No debemos tener estos lubricantes, hidrocarburos, grasas, aceites, ¿no?, porque puede causar igniciones internas, ¿sí? El uso de válvulas permite maniobrar la apertura-cierre de las líneas de absorción, así como la carga y descarga del aire y los gases obtenidos,
¿sí? Se pueden clasificar según su función como válvulas de corte, ¿sí? Permiten abrir y cerrar los pasos de gases por determinadas tuberías, ¿ya? Válvulas de corte controladas, ¿no? En la cual tenemos válvulas de purga y válvulas de salida. Las válvulas de purga se abren totalmente, permitiendo purgar o regular un caudal, ¿sí? Son muy necesarias. Las válvulas de salida abren al 100% en los pasos de absorción o control de un caudal en el repaso de represurización. Y por último, las válvulas de regulación y control se encargan de regular un determinado parámetro del proceso, presión, caudal, flujo, aunque también se pueden presentar de manera transversal. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí vamos a tener la primera parte de este tema de componentes de una planta BSA. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.